Muy bien, bueno, el proyecto de ley de reajuste es uno de los proyectos importantes que se tramitan en el año por su significado económico y por su importancia para los funcionarios públicos. En este caso teníamos una situación muy desafiante dado, ¿cierto?, las cifras de inflación que hemos tenido en el último año, que habían superado largamente el reajuste que se entregó el año pasado en esta misma época. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, dado que se están haciendo los esfuerzos y aparentemente fructíferos para reducir la inflación, también esta se prevé más baja el año siguiente. Entonces, por supuesto, el contraste de cifras de inflación y lo que implicaban para el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores, por supuesto, daban para distintas alternativas. Afortunadamente, tuvimos un diálogo muy fructífero, muy positivo con la mesa del sector público, representada acá por sus coordinadores. Acá junto con la ministra nos tocó llevar la parte del gobierno en esta mesa. Eso se trasladó luego en sus beneficios económicos al proyecto de ley de reajuste que ha completado hoy día su tramitación. En ese proceso yo diría que tuvimos una muy buena recepción de los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Finalmente ha sido aprobado el proyecto con pocas enmiendas, algunas de ellas más bien clarificadoras del propósito original de las normas del Ejecutivo, contenidas también en artículos que corresponden a una parte miscelánea que habitualmente trae el proyecto de ley de reajuste. En el curso de la tramitación del proyecto se acordaron o se hicieron una serie de acuerdos en la forma de protocolo, especialmente en la tramitación en el Senado. En eso trabajamos también con la subsidiaria de la SECPRES en términos de generar ciertos esos acuerdos con los parlamentarios y que en definitiva en lo que se tradujeron es que se establece un horizonte dentro del cual este régimen excepcional diferenciado para el reajuste, producto de la necesidad de conciliar la legítima aspiración de un reajuste de 12% para los funcionarios, para el 90% de los funcionarios, por otro lado la disponibilidad de recursos, hacia fines del próximo año va a irse nivelando o emparejando respecto de el conjunto de los funcionarios públicos, incluyendo aquellos que en esta oportunidad están recibiendo el reajuste de 264.000 pesos. Además, se incorporaron algunas modificaciones en torno al tema del traspaso de personal a honorarios de las municipalidades, aclarando que el mecanismo que estaba planteado en el proyecto de ley que fue concordado con los alcaldes y alcaldesas es un mecanismo subsidiario al mecanismo preferente que debería ser el traspaso de este personal a la contrata en todos aquellos casos en los cuales es posible. Así que con estos acuerdos complementarios que generan algunos compromisos adicionales de legislación a futuro, pero sobre todo, ¿cierto?, con la aprobación del proyecto de reajuste, podemos darle la buena noticia a los funcionarios y funcionarias del sector público que podrán recibir a partir de los próximos días el reajuste del sector público para el 2022-23, además de una serie de otros beneficios, incluyendo bonificaciones, aguinaldos y algunas otras medidas de ese tipo. Junto con eso, nuestra agenda con la mesa del sector público continúa, junto con la ministra. Tenemos varias mesas de trabajo en torno a una serie de temas que ella puede describirlo, pero estamos muy satisfechos de haber dado este paso, poder darle esta buena noticia a los funcionarios y funcionarias y sobre todo hacerlo sobre la base de un acuerdo con la mesa del sector público, con las organizaciones representativas de la enorme mayoría de los funcionarios públicos. Sí, pero si me permite, quizás podemos primero responder preguntas sobre el reajuste, dado que tenemos a los dirigentes y a la ministra, y después podemos ver otros temas más hacendarios. No sé si hay alguna otra pregunta o la propia ministra, si quiere agregar algo.
Bueno, buenas tardes. Señalar que junto con el ministro de Hacienda, en representación del gobierno del presidente Gabriel Boric, estamos muy contentos por haber podido llegar a este acuerdo con la mesa del sector público, valorar la disposición al diálogo de los trabajadores y trabajadoras e indicar que en este proceso que hoy día culmina con la ley de reajuste para las y los funcionarios públicos, se va a entregar un reajuste que va a alcanzar a 821.000 funcionarios públicos del país. Además, vienen contemplados aguinaldos y bonos que benefician a más de 1 millón de trabajadores públicos del país, así como también aguinaldos para el sector pasivo, es decir, para las personas jubiladas que se van a entregar con motivo de fiestas patrias y Navidad durante el próximo año y que benefician a más de 2.300.000 pensionados. Asimismo, se ha legislado también en esta materia el denominado bono invierno que se entrega en julio del próximo año y que beneficia a 1.600.000 personas. Esta es una negociación que se hace durante varios meses, que ha concluido en buenos términos con un buen acuerdo que el Senado, el Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas ha valorado y también ha enriquecido con sus propuestas y que fija una senda de trabajo de una agenda laboral importante para el próximo año con temas relativos como la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, una mesa de salud mental, una mesa también de cuidados infantiles y, por cierto, además de incentivos al retiro. Todas estas medidas de política laboral las vamos a desarrollar en conjunto con los trabajadores de la mesa del sector público, porque entendemos que es la forma en que el Estado, en su calidad de empleador, tiene que cumplir con su rol de potenciar y promover un trabajo decente basado en el diálogo social con los trabajadores y trabajadoras. Vamos a darle la palabra al coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza. Sí. Sí, este tema se tocó brevemente al inicio de la comisión, de la sesión de la comisión en que se veía la reforma tributaria. Respecto de esto, estaba justamente presente el director de Impuestos Internos, así que hizo algunas precisiones que voy a tratar de reproducir, pero básicamente lo que tenemos que recordar acá es que la reforma de la que estamos hablando corresponde a un cambio que se aprobó durante el periodo anterior, durante el gobierno anterior, y que formó parte del financiamiento de la pensión garantizada universal a contar del año 2023. Más aún, era el componente más importante de financiamiento de la PGU en la propuesta del gobierno y que finalmente se aprobó. Entonces, es cierto, lo que esa norma establece es que establece el principio de que los servicios deben tributar IVA y establece algunas excepciones, particularmente en materia de educación y de salud, y establece excepciones para los servicios prestados por personas naturales o por sociedades de profesionales. De ahí lo que se desprende es que los servicios prestados por cualquier otra forma de organización, sea empresa, sociedad, etcétera, pasa a estar afecta al IVA a contar del 1 de enero del 2023. Ahora bien, las empresas tienen o quienes estén potencialmente afectos a esta norma tienen la posibilidad de modificar su estructura societaria, ya sea para disolverse y que los servicios sean prestados por personas naturales que las integran o bien convertirse en sociedades de profesionales. Para que esto sea posible, esto si bien se podría haber hecho en cualquier momento del 2022, pero dado que hay una serie de casos de personas o sociedades que no lo han realizado todavía, el Servicio de Impuestos Internos ha tomado dos medidas. En primer lugar, ha enviado correos electrónicos a cerca de 130.000 potenciales contribuyentes, informándoles de la situación, informándoles de las alternativas que tienen para alinear su estructura societaria con la obligación de tributar. Y en segundo lugar, ha fijado un plazo hasta mediados de año para que estas empresas puedan hacer esas adecuaciones si lo estiman necesario. Por lo tanto vamos a tener un plazo de 6 meses para que los potenciales contribuyentes o afectados por esta norma puedan adecuarse, ya sea para pagar el impuesto o para eximirse en la medida que se conviertan
o que se disuelvan hacia personas naturales o se conviertan en sociedades de profesionales. Así que esto creo que para todos aquellos que no habían ponderado todavía las implicancias de esta medida, significa que van a tener un plazo adicional para efectuar estas adecuaciones. Por supuesto que aquellos que permanezcan en el régimen gravado siempre les va a corresponder tributar por todo el año 2023, pero para asegurar que no haya una discontinuidad en esto, el servicio estableció la continuidad societaria de contribuyente mientras no se produzcan estas adecuaciones dentro, como digo, dentro del primer semestre. Con esto creemos que las preocupaciones que han expresado diversas organizaciones, gremios relacionados con los aspectos operativos, organizacionales ligados a la aplicación del impuesto están en buena medida satisfechos. Y por supuesto una cosa totalmente distinta es que haya quienes no quieran todavía pagar el impuesto, pero para esto creo que tenemos que ser claros. Esta es una legislación de la República aprobada hace poco menos de un año, que estaba en conocimiento, evidentemente en conocimiento público, y al mismo tiempo, ¿cierto?, el presupuesto del sector público para el 2023 se elaboró considerando esta recaudación. Así que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es cumplir con la obligación legal que nos corresponde. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se encuentran en discusión 3 proyectos de autopréstamo presentados por los parlamentarios. 2 de ellos son por el monto total de los fondos de pensiones y en realidad más son un retiro que un autopréstamo, elemento con el cual hemos manifestado nuestra no apoyo de parte del Ejecutivo porque sabemos que la pensión final de los jubilados también tiene el componente del ahorro previsional que se ha obtenido a través de la capitalización individual y conocemos además el efecto que se produjo a partir de los retiros de fondos en torno a que los montos que hoy día son bajos de pensiones están siendo aún más bajos por este motivo. El tercer proyecto que está en discusión en la Comisión de Constitución es un proyecto de ley de autopréstamo que tiene un impacto en los fondos de pensiones que si se autorizara equivaldría a retirar el 13,5% de los fondos previsionales ahorrados, lo cual es equivalente a 22.405 millones de dólares. Señalo estos datos porque en los retiros anteriores, que se hicieron bajo la modalidad de retiros y no de autopréstamo, efectivamente se retiró sumas que fueron inferiores a esta cifra. Por tanto, si este proyecto cursara en estos términos, nuevamente tendríamos una disminución significativa de los fondos para el ahorro previsional y para la futura jubilación. El proyecto que está discutiendo el Ejecutivo en el marco de la reforma a las pensiones contempla un autopréstamo acotado que además garantiza mecanismos de devolución para que en el evento de que excepcionalmente una persona tuviera que hacer uso de dicho préstamo de sus propios fondos previsionales, esto ocurriera, pero con algunos resguardos que son los siguientes. En primer lugar, estamos hablando de un monto que que sería máximo equivalente a 1 millón de pesos o al 5% de los fondos previsionales del cotizante. En segundo lugar, ninguna persona que se acerca a la edad de jubilación podría solicitar este autopréstamo hasta 5 años antes de la edad legal de jubilar, porque requiere un plazo para que dicho monto sea reintegrado y forme, por tanto, parte también de su ahorro para la pensión. Y en tercer lugar, quienes recurran a este mecanismo deberán proceder a reintegrarlo a partir del mes siguiente al que lo solicitaron, mediante un recargo en su cotización previsional equivalente a un 2% adicional de su remuneración imponible. En ese sentido, vamos a estar atentos al debate que se está dando, pero es muy importante que bajo de la figura del autopréstamo nuevamente no se produzcan en realidad retiros, que es lo que en el caso de los 2 primeros proyectos presentados que van por la totalidad del retiro de los fondos previsionales se ha planteado, porque no solo le hace un daño a las pensiones, sino que también ha tenido efectos en la inflación, como lo hemos comentado con anterioridad.
Señalar además que esto genera una expectativa que no tiene en la población, una expectativa en la cual no se cuenta hoy día con la posibilidad real y concreta de avanzar en un nuevo retiro, toda vez que no se ha cumplido el año desde la última vez que se legisló, generando en realidad una expectativa a la cual no se puede dar cumplimiento, y en esto hay que ser sumamente responsable con la población. Muchas gracias.